Buenas tardes. Quien les habla Estefanía Montero Castaneda del programa de Administración de Empresas. Les voy a hablar un poco sobre la derivada y las reglas para aplicar a esto. Iniciando la derivada de una función, describe la razón del cambio instantáneo de la función en cierto punto, así como es posible determinar la pendiente de la tangente en un punto de una curva. También se puede hallar los valores máximos y mínimos de una función y ubicar a través de esta la concavidad de una función. A la derivada también se le da el nombre de coeficiente diferencial y la operación de calcular la derivada de una función se le denomina diferenciación. En pocas palabras, la derivada de una función en matemáticas es la razón o velocidad de cambio de una función en determinado punto cuando la variable independiente cambia. Es decir, que tan rápido se está dando o produciendo esa variación. La derivada de una función con respecto a la variable es la función de la derivada cuyo valor en x es, entonces el límite de h es igual, siempre va a ser 0. Entonces debemos tener en cuenta esta función para aplicar a nuestra derivada, donde f es x más h menos f de x sobre h, siempre que el límite exista. Este punto que nos está marcado en azul es la derivada que nos están diciendo que es la tangente. Esa es la tangente que nosotros vamos a hallar para estos dos puntos, que son el punto en que nos están dando nuestra pendiente tangente. ¿Cómo se calcula y cómo se aplica una derivada? Una derivada, para calcular una derivada se utiliza el concepto de límite. Se toma una función y se calcula la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en un punto específico. Este proceso pues, se realiza mediante el uso de la regla y fórmula de la derivada, que ya vamos a explicar a continuación. Cabe mencionar que en el campo de la economía y finanzas, las derivadas se utilizan para analizar y predecir cambios en variables económicas como la demanda, el suministro de los precios y los ingresos. También se aplica la valorización de opciones financieras y derivados, ayudando a los inversionistas a analizar, evaluar los riesgos y las oportunidades en los mercados financieros. Eh, las reglas. Entonces tenemos la derivada de una potencia, donde nos mencionan si f de x es x a la n, entonces la derivada de x es nx a la n menos 1. Es decir, en este ejemplo nos muestran f de x es igual a x a la 9. Nosotros cogemos ese coeficiente, esa potencia, y la vamos a volver coeficiente, es decir, 9x, y dejamos el 9, pero le vamos a restar 1, es decir, nos va a quedar el 9x y 9 menos 1, 8. Esta sería nuestra derivada de esta potencia para este caso. Derivadas de sumas o diferencias. Entonces,
nos dicen, si fx es igual a gx más o menos hx, entonces la derivada es igual a g derivada de x más o menos h derivada de x. Volvemos con otro ejemplo. Nos dicen fx es igual a menos 2x a la 2 más 7 medios x más 13 menos 5x a la 4. Entonces la derivada de esa x es igual a, como ya habíamos dicho, es la potencia, esa es una regla, la vamos a aplicar, bajamos nuestra coeficiente, dejamos el menos 2 por, ¿cierto? Bajamos el coeficiente, la potencia y nos queda 2x a la 2 menos 1 más 7 medios por esa x es un 1, x 1 menos 1 más como no tiene una derivada, o sea, no tiene x, ¿cierto? Entonces no se pone 0 menos 5 por, bajamos otra vez nuestra potencia, 4x y restamos 4 menos 1. Acá como resultado vamos a ver que 2 por 2, 4, más o menos 4x y como restamos nos queda 4x más 7 medios por 1 por 7 medios menos 5 por el 0 pues ya lo descartamos y quedaría menos 5 por 4 20 y restamos 4 menos 1 3. Entonces la derivada de esta ecuación sería menos, organizamos potencias y da 20x a la 3 menos 4x más 7 medios. Esa sería nuestra derivada, en este caso de suma o diferencia. Nuestro próximo caso es derivadas de productos. Entonces, nos dice, si fx es igual a gx por h por x, entonces la derivada de x es igual a gx por h, la derivada de x más h, hx por g derivada de x. Entonces, tenemos este ejemplo donde fx es igual a, vamos a poner esto en dos paréntesis donde dice 5x a la 3 menos 2x a la 2. Ese sería el gx. Y el 6x a la 3 sería nuestra hx. Entonces, vamos a resolver primero cada una de las para que sea un poco más fácil. Entonces, 5 por 3, 15. Le restamos unos 15x a la 2 menos 2 por 2, 4x. Para el otro, 6x a la 3. Entonces, hx viene siendo 6 por 3, 18, x y 3 menos 1, 2. Entonces, así quedaría. Entonces, como es la primera por la segunda, entonces vamos a f de nuestra derivada de fx es igual a 5x a la 3, que es el gx, ¿cierto? Porque la primera fórmula nos la está mostrando y está marcado 5x a la 3 menos 2x a la por h de x, entonces es 18x a la 2 más hx, o sea 6x a la 3 por nuestra derivada de g, ¿cierto? Entonces en este caso 15x a la 2 menos 4x. Resolvemos, multiplicamos 18 por 5, 90, 18 por 2, 36, x, 90x a la 5 menos 36x a la 4 más 90x a la 5 menos 24x a la 2.
En este caso nos daría 180x a la 5 menos 60x a la 4. Ese sería el caso de derivada por producto. Derivada de un cociente. Si fx derivada de un cociente, si fx es gx sobre hx, entonces f de x es igual a hx por g, x menos g, x menos derivada de h, x sobre hx sobre 2. Acá tenemos este ejercicio que podemos igual sacar aparte nuestras derivadas para que sea un poco más fácil y solucionamos igualmente. Entonces, x lo que hacemos es tener en cuenta nuestra función. Entonces, cogemos lo que está x a la 2 por 2, ¿cierto? Menos 2x a la 1, porque eso es un 1 menos 3 por 2x a la x a la 2 sobre elevado a la 2. Podríamos dejar esto hasta aquí, hasta 2x a la 2 menos 4x a la 2 menos 6x sobre x a la 4, pero pues lo ideal es solucionarlo cuantas veces podamos. En este caso nos daría menos 2x más 6x a la 3. Regla de la cadena. La derivada de función compuesta se encuentra en paréntesis con una operación por fuera. Esa es una característica. Sería parte de la fuera y derivada y derivada de lo de adentro. Donde se agrega la derivada de lo de adentro, es decir, lo del paréntesis. Entonces, en este caso, bueno, cabe resaltar que es una combinación de todos los casos en esta regla de la cadena, porque se van a mezclar, debemos tener en cuenta todo. Entonces, nuestra función x es igual al paréntesis 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x elevado a la 5, donde ese 5 lo vamos a pasar como coeficiente, le restamos 1 y dejamos lo mismo en paréntesis, ¿cierto? Y multiplicamos. Entonces, lo que hacemos, multiplicamos 5 por 4, 20, x a la 3 restamos 5 por 3, 18, x a la 2 y más, ¿cómo está la x ahorita? 1. Eso es todo. Entonces aquí ya lo podemos dejar así, que es 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x y elevado a la 4 y multiplicamos 5 por 20, 5 por 18 y más 1 dándonos este resultado que dejamos marcado a continuación para este caso. Y por último, derivada de una raíz. En esta derivada de la raíz debemos tener en cuenta que pues nuestros exponentes los podemos marcar como menciono acá esta regla de acá, marcadita en amarillo. Está la raíz de a, raíz de a le da la m, donde a vendría m sobre y nuestra raíz viene siendo nuestro denominador. Vamos al caso donde nos muestran este ejemplo donde y es igual a raíz de, abrimos paréntesis, 3x a la menos x y dejamos concreto que es un 1, está elevado a la 1, por esto, porque no tiene nada más. Quitamos nuestra raíz en este momento y
vamos a escribir 3x al lado menos x. Como ya lo había mencionado, nos quedaría una raíz de 1/2 elevado a 1/2. Entonces, como ya se había explicado, entonces bajamos esa potencia, la pusimos a coeficiente 1/2 y dejamos nuestros paréntesis 3x al lado menos x. Y como menos 1, pues nos da menos 1/2. Si multiplicamos, nos da 6x menos 1. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ese menos 1/2 no puede quedar ahí como potencia, no puede quedar. Entonces lo que hacemos es el 6x al menos 1 sobre, dejamos nuestro denominador 2, 3 y dejamos lo que está 3x al lado menos x y pasamos positivo al denominador el medio. En este caso, a lo último sí marcamos que y es igual a 6x menos 1, 2 y haremos nuestra raíz 3x al lado menos x para despejar ese 1/2 que teníamos ahí. Espero nuestras referencias bibliográficas para mayor consulta. Espero que haya sido de gran apoyo. Muchas gracias.